Seguramente cuando ustedes estén en hospital y tengan pacientes con problemas de presión arterial o tengan pacientes con problemas de sangrados y que la presión arterial haya descendido considerablemente o que tengan una crisis hipertensiva y la presión esté elevada considerablemente, escucharán hablar de lo que es la presión arterial media. La presión arterial media, como lo dice aquí en este párrafo, se le llama presión arterial media al promedio de la tensión entre ambos tiempos cardíacos y corresponde a una fórmula que vamos a ver ahorita. La presión arterial media no es de ninguna manera la medida aritmética de la suma de la sistólica y la diastólica entre dos. Es decir, si tengo 120/80, no pensemos nosotros que la presión arterial media es sumar 120 sobre 80. Bueno, pues 120 sobre 80, digo 120 más 80 me daría a mí 200. Y yo puedo decir, bueno, pues la presión arterial media debe ser igual a 100, pero no es así, no se mide así, no se mide así. La presión arterial media, muchachos, nos habla de la suficiencia de perfusión de los órganos. Recuerden que perfusión es riego sanguíneo. Hay varias formas, varias fórmulas para calcular la presión arterial media. Pero yo les voy a hablar de la más sencilla y de hecho la más práctica y más certera, que es esta. La presión arterial media, que repito, es importante saberla porque eso nos habla de la suficiencia o insuficiencia de aporte sanguíneo a todos nuestros órganos. La fórmula es la presión arterial media es igual a la presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, pues la presión diastólica, ya ustedes saben, son las resistencias periféricas de ese paciente, más 1/3 de la presión diferencial. ¿Qué es la presión diferencial? Lo acabamos de decir en el video, bueno, lo hemos dicho varias veces, pero en el video anterior lo dijimos nuevamente, que es el margen entre la presión arterial durante la sístole y la diástole. Es decir, también lo dijimos, en una presión de 120 sobre 80, ¿cuál es la presión diferencial? Pues la presión diferencial es 40, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que separa a 120 de 80. Pero aquí estamos hablando de una presión específica, 120/80. Esto aplica para cualquier presión arterial. Esta fórmula. Presión arterial media es igual a la presión diastólica más 1/3 de la presión diferencial. No olviden esta fórmula, porque siempre tendrán ustedes con un paciente, sobre todo en pacientes, repito, en shock o con crisis hipertensivas o con problemas de perfusión, con claudicación del ventrículo izquierdo, vaya, con pacientes con problemas circulatorios, siempre tienen ustedes que sacar la presión arterial media para saber si la perfusión de los órganos es la adecuada o no. La presión arterial media se considera como la presión de perfusión de los órganos corporales. Se cree que una presión arterial media, esto es lo que se considera mayor a 60 milímetros de mercurio, es suficiente para mantener los órganos de una persona promedio. Si la presión arterial media cae por debajo de 60 por un tiempo considerable, ese órgano blanco, que ya vimos cuáles son los órganos blancos de la presión arterial: cerebro, retina, riñones, corazón, no recibirá el suficiente riego sanguíneo y se volverá isquémico. Y al volverse isquémico va a caer en hipoxia, y eso ya saben ustedes a corto
plazo o en un breve lapso lo puede llevar al infarto.